nací, viví mi infancia, sigo aún viviendo en ella y pues mis planes con esta casa pues son mejorarlas, aunque siempre me ha gustado el diseño. Es una casa amplia, tiene huertas. Bueno, tengo 26 años viviendo en ella, mis hermanos, mi familia, mi abuela. Ha sido una casa familiar, en ella hacemos todas las reuniones, navidades, las fiestas. Esta casa se ha prestado también para lo que son las comparsas, compartir con los vecinos, esos momentos de chicha, no sé, juegos de sapo. Y bueno, actualmente como ya mi abuela ya no está, esas tradiciones se han ido perdiendo porque ella era la que atraía a todos los familiares a esta casa. Es una casa, bueno, como le dije, que tiene huerto, tiene animales, pues se ha dedicado más a eso, a la cría de animales, a la venta de hortalizas. Y es una casa tradicional que está ubicada en el corregimiento de Jamondino. La casa que estoy elaborando es un diseño Inú, casas más o menos de unos 50, 60 años. Llegué a vivir a la casa porque mis papás en ese entonces arrendaban, no tenían un lugar fijo pues, para vivir. Yo creo que tenía entre 4 o 5 años cuando vivía ahí. La casa me gustaba mucho por lo que contábamos con animales. Tenemos cuyes, conejos, perritos, y en las noches lo que sí recuerdo era que daba miedo porque la casa era como un poco oscura. Hay noches que mi abuelo bajaba a visitarnos, nos contaba historias de miedo y pues precisamente la casa acompañaba como para asustarnos en ese sentido. En la casa vivíamos mis padres, mi papá, mi mamá y mi hermano menor. Tenía sus goteras porque tenía teja de arcilla. La casa era elaborada también en este revuelto de estiércol con tierra y paja, entonces las paredes eran gruesas. Prácticamente pues lo que más recuerdo de mi niñez ahí es haber tenido estos animales que a mi mamá le gustaba criar, gallinas y los cuyes. Los cuyes eran los que más nos gustaba jugar con mi hermano. Vivía en Catambuco, mejor dicho, la casa es en Catambuco. Actualmente vivo en este corregimiento. La mayoría de casas pues, se presentaban en ese lugar, eran todas de tapia. Lo que más recuerdo de ese lugar es que las casas eran de tapia. La parte en las casas encontrábamos también por fuera de ellas arrumas de papa, de cosechas de los campesinos también. La casa quedaba a la entrada del kilómetro 8, si no recuerdo más. Prácticamente era la única casa grande, en ese entonces era la única casa grande que teníamos. Eso es lo más bello pues, que yo recuerdo de ese lugar y pues en lo que trato de representar hoy en el diseño de esta casa va a ser esa casa de mi infancia entre los 4 y 8 años, que es lo que más recuerdo y lo voy a tratar de detallar aquí. Con la familia uno llega a tener cierto distanciamiento o aislamiento, a diferencia de lo que yo he notado en cuanto a las familias que viven en casas antiguas. Por ejemplo, ¿no? En estas casas antiguas sé que las habitaciones, puede haber una habitación y en esa habitación toda la familia convive, duerme en la misma habitación, 3, 4 personas. Digamos que hay un ambiente más familiar. En cambio acá, en estas casas modernas, uno tiene su pieza a solas. Digamos que por ese sentido uno se aparta más.
no se respira como ese ambiente de tranquilidad, ese ambiente de naturaleza en que las casas antiguas puede brindar. Entonces, yo por algunos amigos he mirado este tipo de estructuras que son como más apartadas, más alejadas de otras casas y siempre tienen su ambiente de naturaleza, de huertas, culleras. Digamos que es un espacio más ameno, ¿no? A mí, en lo personal, me gustaría vivir en una de estas casas antiguas porque es muy tradicional, ¿no? Era muy acogedora la casita de teja. Ahí vivía yo con mi esposo, o sea, yo vivía ahí. Viví varios años en esa casita y ahí también había un espacio había un árbol de breva, había un árbol de ají también, tenía la casita. Y con el tiempo, pues, más allá, pues se la construyó, ¿no? Se la construyó porque queríamos cambiar el modelo de la casita y ahora es diferente, ya no está así como era antes, sino que ya la construimos y ya la remodelamos, pues. Se la repartió y todavía se conserva de la casita de teja, es el huerto, lo único que se conserva. Allá viví con mi mamá, porque pues a raíz de todo el estudio y todo esto tuve que venir a estudiar acá a Pasto. Pero recuerdo mucho la casa, era muy bonita, grande, así tradicional, hecha en barro. Bueno, yo viví ahí porque tuvimos que desplazarnos desde otra ciudad y pues llegamos ahí a vivir, digámoslo, por un tiempo, ¿no? Yo tuve que dejar la casa pues para venir a estudiar y allá se quedó mi mamá, con mi hermana y se quedaron cuidando la casa. Sí, pues esa casa es de mi tío, ¿no? Entonces él como que trabajaba en eso, en construir casas. Entonces ese fue como que el primer lote que compró o algo así y construyó la casa ahí. Compró materiales, el barro, las tejas, la mano de obra. Y sí, esa casa ya tiene unos años ahí. Bueno, y lo curioso también es que al tío no lo conocíamos y no sabíamos que tenía esas casas, digamos. Que existieron. Uh-huh. Y claro, cuando llegamos fue como que un cambio interesante. Fue un cambio interesante lo del pasar de la ciudad al campo. Y sí, lo que más recuerdo de la casa es esos espacios amplios. Esos patios para, digámoslo, observar el paisaje y todo eso. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.